¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su hermano cusqueño Ricardo Monteagudo, directamente desde la ciudad de Lima, a través de la señal descentralizadora de Perú TV y en la grata compañía de otro hermano cusqueño, el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Bienvenido, Aurelio. Ricardo, buenas noches. A tus órdenes, buenas noches. Bueno, vamos a comentar una cosa súper interesante para el sur del Perú, que va a dar mucho que hablar. Esperemos que no solamente en negativo, sino en positivo, Dios quiera. Hoy se promulgó la ley del etanol, la ley que va a promover supuestamente la petroquímica en el país, y de las ventajas y desventajas, y de por qué no hay la posibilidad de que Petroperú pueda participar en este proyecto, ¿no es cierto?, que es la empresa estatal del petróleo de nuestro país y del gas, ¿no es cierto?, como ocurre con la empresa Petrobras de Brasil, que sí tiene una importante participación en el mercado brasilero y en nuestro país. Son los temas que vamos a conversar inicialmente con Aurelio. Cuéntanos, Aurelio. Sí, Ricardo, justamente hoy se ha anunciado la promulgación de la ley de la petroquímica a partir del etano, ¿no? La ha hecho precisamente público el presidente y mañana debe estar siendo publicado en el Peruano. Ahora bien, ¿esto qué incidencia tiene particularmente en el sur? Esto viabilizaría el gasoducto andino comenzando. ¿Por qué razón? Porque la ley obliga a todos los productores de gas a tener que entregar el etano que se extrae del gas, ¿no es cierto?, en este caso a quien haga la petroquímica en el sur. Entonces, en cierta manera, hay que señalar que esta ley tiene nombre propio, porque quien la ha propuesto ha sido Petrobras, ¿no es cierto? Entonces, es quien va a llevar adelante, porque no hay otro en este momento. Entonces, por esa razón, el consorcio Camisea, por ejemplo, se ha quejado de que no la hayan consultado. Dice, no, bueno, en realidad tiene razón, pero bueno, simplemente así son los lobbies, pues, ¿no? Entonces hay unos que pesan más que otros. Entonces en este caso pesó mucho más el de Petrobras y compañía, así de simple, ¿no? Entonces, evidentemente con el espaldarazo, en este caso, se supone, del gobierno brasilero, ¿no? Suponemos. Ahora bien, pero es positiva, o sea, digamos, sacando la parte un poco negativa que podría también tener por tener nombre propio, sin embargo, es positivo porque esto va a desarrollar una petroquímica más avanzada, es una petroquímica intermedia, se le denomina hasta avanzada. ¿Por qué razón? Porque en este momento estamos quemando y exportando, ¿no es cierto?, el etano, que es mucho más caro que el metano. Vale decir que nuestro gas natural lleva el etano, ¿no? En otros países lo aprovechan. En otros países. Tiene un precio mucho más alto que el más alto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se va a extraer de todos los lotes que produzcan, no solamente de Camisea, sino los que estén alrededor de Camisea y más allá de Camisea. Todos los sabidos y por haber. Todos los sabidos y por haber, efectivamente. Entonces, obliga la ley a que todos los productores de gas natural, ¿no es cierto?, en este caso, al que haga la petroquímica, que ya sabemos quién la va a hacer, ¿no es cierto?, se les provea, extraigan el etano, así de simple. Y la otra cosa, si no se ponen de acuerdo en cuanto al precio, el que va a decidir el precio es el Estado a través de Ocinermin. Eso es lo que señala la ley. Entonces, ¿qué pasa? Se ha quejado el consorcio, lógicamente, bueno, con razón. Al final dice, oye, entonces es el Estado el que me está fijando precios, en este caso, de mi producto. No, pero va a hacer un justiprecio, lo que va a decir, oiga, ¿cuánto te ha costado extraer? En el caso que no se pongan de acuerdo, además. Si no se ponen de acuerdo, así es. ¿No? Entonces va a ser una cosa equitativa. Me parece que está correcto eso. Me parece que está bien, porque al final, digamos, va a ser, en este caso, el juez. ¿No? Ahora, es siempre y cuando no se pongan de acuerdo las partes. Y las partes se van a poner de acuerdo, lo que dice la ley es, ¿qué cosa? Hoy es el justiprecio de lo que te costó extraerlo, así que te voy a pagar lo que te costó, o sea, no va a ser menos. Pero si me dices que es más, pues simplemente es la autoridad a través de los Ocinermin la que señalará cuál es el precio, ¿no? La dirimencia. Bueno, hasta allí, por ejemplo, está muy bien, porque al final es un proyecto bastante grande que va a desarrollar, yo diría, revolucionar, industrializar el sur. Por esa parte es muy importante, ¿no? Porque al final sabemos de que hay una espalda financiera muy sólida, como es la de Petrobras. No es una mesida. O sea, todo este proyecto no es una mesida, desde tu punto de vista. Bueno, el proyecto que lo ha presentado, en tanto no hay el suficiente gas, todavía no se va a concretizar, ¿no es cierto? Porque al final recordemos que lo que hay en este momento de gas, extraer el etano de ese gas, de esos volúmenes de gas, todavía no justificarían. Pero ¿qué sucede? Como siguen explorando, siguen buscando gas, y van a buscar otras empresas, ¿no es cierto?, en los lotes, por ejemplo, en Madre de Dios, en fin, un poco más allá de Camisea, que también van a encontrar, y todos van a desaguar, por decir, ¿no es cierto?, una palabra no adecuada, pero en fin, todos van a bajar hacia la costa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El colector de ellos,
parecido a lo que es el caso de Leche Gloria, por ejemplo, va a colectar la leche, en este caso va a haber un ducto colector de ese gas. ¿Cuál va a ser? El gasoducto del sur. E inclusive más, ya Bolivia inclusive está mencionando que podría, ¿no es cierto?, ingresar a ese gasoducto andino. Qué interesante, Aurelio. Dios Claro. quiera que estas cosas se concreten. Ojalá que se De repente concreten. debió cambiarte la pregunta y decirte, no creo que sea una mesida de Petrobras, porque si estos brasileros están entrando, ya Odebrecht ha comprado, como confirmado, pues, la parte de como Kuntur. comenzábamos, la parte de Kuntur y todas estas cosas, entonces, y están los brasileros de por medio con interés de hacer negocio y qué sé yo. Claro. Entonces, todo parece indicar que este es un proyecto que va a desembocar en hechos concretos. Claro, efectivamente, digamos, la perspectiva es bastante interesante, sobre todo Qué para bien. el sur, o sea, no solamente para el Cusco, sino para todo el Para sur, todo el ¿no es sur. cierto?, la industrialización, pero sobre todo en este caso, o sea, no solo la industrialización, sino la masificación del gas, o sea, podría eso ocurrir. ¿Por qué razón? Porque ya estamos fuera de Camisea, ojo, o sea, no estamos considerando los lotes de Camisea, estamos considerando los lotes que están en los alrededores, llámese el lote 58, el 76, otros lotes, ¿no? Extraordinario. Pero por el momento todavía el gas no es suficiente como para un proyecto de esta envergadura. Pero se estima que en los próximos años tengamos otros descubrimientos que permitan. Ahora, acá viene la parte de todas maneras que debió quizá mejor aprovechar el Estado peruano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una situación como esta, en cierta manera, está privilegiando a una empresa en particular. Entonces, es una ley con nombre propio, eso hay que señalarlo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que una forma como optimiza el Estado sus recursos y sobre todo, digamos, un mercado como el que estamos viendo y el futuro, en este caso, industrial en fin del sur, debió esto sacarlo a licitación. Entonces, sacar algo el Estado, ¿no es cierto?, de tal manera que seguramente lo ganaría de repente Petrobras, pero bajo concurso, y no en este caso a dedo prácticamente, ¿no es cierto?, Ahora, la obligando ley- a las empresas. La ley contempla la Por posibilidad de supuesto. adjudicar a dedo como lo está haciendo. No, es que justamente eso es lo que debió hacer. Oye, yo no te puedo entregar la materia prima, Ya. ¿no es cierto?, descubierta o explotada por otros, así fácilmente, gratis, en otras Entonces, partes, ¿por- ¿no? ¿Por qué lo ha hecho entonces? Bueno, ese es el asunto, ahí vienen los lobbies, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Debió Pero sacarlo, están por blindados ejemplo. legalmente por la decisión que han tomado. Porque ¿qué pasaría si el próximo gobierno o el próximo parlamento cuestiona esa decisión? No, es que Por- me parece que va a ser un poco difícil el posicionamiento estratégico de otras empresas frente a la envergadura de una Ya. Petrobras, ¿no? O sea, que tiene una buena espalda financiera, en fin, o sea, no es pues, digamos, el caso del consorcio Camisea, que era una pequeña empresita de séptimo nivel, sexto nivel, ¿no? Es un empresario serio que está queriendo entrar. No, a en nuestro este país. caso es una empresa muy grande, ¿no? Sabemos que en Petrobras en este momento es una de las grandes De empresas acuerdo, pero petroleras del nosotros, mundo, pero ¿no? nosotros como peruanos hemos debido negociar mejor para sacar mejores. Esa es la cuestión. Entre Entonces, ellos, ¿qué pasa? Entre ellos justamente es el caso de Petroperú. Petroperú. Entonces, lo que llama la atención, Ricardo, y acá viene justamente la forma como tan fácilmente, digamos, se echan, yo diría, se abren bueno, llamemos de brazos, ¿no? Pudo hacerse participar a Petroperú. ¿Por qué razón? Porque ya Petroperú ha firmado acuerdo con Petrobras precisamente, entre otros, para la petroquímica, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que eso está vigente. Entonces, en este momento cualquiera se pregunta y dice, oye, ¿y Petroperú? ¿Por qué no potenciar a nuestra empresa, ¿no es cierto?, petrolera estatal en como este lo hace caso? Porque Colombia, como recordamos, lo hace Chile, o el mismo como Petrobras. lo hace Brasil. Claro, ¿cierto? entonces, ¿qué pasa? Eso, por ejemplo, es un descuido, ¿no? Entonces, por ejemplo, debió verse otras ventajas, no apresurarse, porque al final se han hecho fácilmente convencer, porque en realidad es un proyecto muy bueno, o sea, es grande el proyecto y definitivamente es probable que inclusive en un concurso lo hubiesen podido ganar, pero el país ha podido obtener mejores ventajas, ¿no es cierto? Por lo pronto, en este momento, por ejemplo, es el caso del precio del gas del lote 58, que es el de Petrobras. De acuerdo al contrato, tiene una regalía mínima. ¿Sabes de cuánto? 5%, para que tengamos una idea. Camisea tiene 37.24. Entonces, es la regalía marginal, es una de las más bajas, yo diría la más baja del mundo, ¿eh? Porque no hay ese tipo de regalías en el mundo en este momento, ¿no es cierto? Están por encima del 12, 13%. O sea, adicionalmente ahí, por ejemplo, se pudo decir, oye, un momentito, vamos, por ejemplo, ya, ponte que lo de Petroperú todavía, bueno, que debió hacerse, pero la otra ha podido ser, bueno, hacemos una cuestión, primero renegociamos, ¿no es cierto? Aquí eres, perfecto, renegociamos esa regalía, porque de ninguna manera esto es sostenible en el tiempo, o sea, 5% de regalía, eso es insostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Allí, por ejemplo, ya dejas de beneficiarte. Recordemos lo siguiente, que, digamos, en el caso del canon, claro que es el 50%, no va a recibir casi nada.
¿te das cuenta? En lo que sea la explotación del lote 58. Eso tiene que revisarse. Entonces, tiene cosas muy buenas, o sea, el proyecto definitivamente esto va a ayudar, pero lamentablemente, como digo, pudo obtenerse algo más. Yo diría más, porque no se ha obtenido casi Cuando nada. dices tiene que revisarse, también infieres que puede revisarse. Es decir, es susceptible. Todo es revisable, en realidad. O sea, siempre y cuando porque por lo pronto no han firmado ningún contrato, comenzando. Esa es una buena. Aurelio, siempre tu presencia acá es muy importante. Vamos a unos cortes comerciales. Te agradezco realmente por la primicia y sobre todo porque viene pues de Aurelio Ochoa Lencastre, que es uno de los hombres que más conoce este tema, amigos, y es un aporte que hacemos desde este programa a través de la señal descentralizadora de Perú TV para todo el Perú. Gracias, Aurelio. Vamos a unos cortes y regresamos con más temas vinculados al sector energía con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Después viene el ingeniero Zúñiga, expresidente de Conveagro, militante del Partido Aprista. Vamos a hablar de temas vinculados al agro. Y finalmente Paulo Vilca, de la ONG SER, con quien vamos a comentar los sucesos en Puno. Regresamos. Bien, vamos con las imágenes. Tenemos unas imágenes siempre triunfalistas, creo yo, excesivamente triunfalistas, y por eso es que el comentario que nos ha hecho el doctor Ochoa es muy pertinente, que ha hecho el presidente de la República el día de hoy con relación a la ley del etanol. A ver, adelante con las imágenes. Quisiera hoy día, después de haber mencionado que la electricidad y los caminos son un componente fundamental también para la prevención y la defensa ante el friaje, promulgar ante ustedes una ley que estoy seguro va a ser uno de los grandes elementos para combatir estructuralmente el friaje, para responder al grave problema climático que cada año nos aqueja. Esta es una ley propuesta por el Poder Ejecutivo que voy a promulgar en este momento, y es la ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el etano y el nodo energético del sur del Perú. Considero que esta ley es de extraordinaria trascendencia para el sur del Perú. Después de haber hecho la carretera interoceánica, crear un gasoducto para todo el sur del Perú ha sido nuestro más importante objetivo. Pero existían muchas dificultades, especialmente la dificultad económica por la rentabilidad inmediata del proyecto. Es un proyecto que supone miles de millones de dólares de inversión, no solamente en tuberías que tienen a su vez miles de kilómetros, sino también en la instalación de plantas petroquímicas que suponen, repito, altísimas inversiones. Con esta ley queda habilitada la posibilidad inmediata de comenzar la construcción y la ingeniería del gasoducto del sur del país y la instalación de plantas petroquímicas en la parte sur del país, especialmente en la ciudad de Hilo. Muy bien, Aurelio, hemos escuchado al presidente de la República. Bueno, no, repito, no hay que ser tan triunfalista, y creo que tú lo compartes. Hay que tener primero el gas, número uno, y dos, y lo ideal hubiera sido negociar en mejores condiciones, tú ya las has mencionado, darle una participación a la empresa estatal que es Petroperú para relanzarla y negociar mejor el tema de las regalías. Bueno, efectivamente, por el momento, felizmente, no hay todavía ningún contrato firmado. Eso es interesante, ¿no? Con relación, digamos, a lo que sería la petroquímica, en fin. Entonces, yo pienso que todavía hay pan por rebanar, ¿no? Lo que se da es la ley de petroquímica. Claro, lo que estaría promulgándose solamente, que mañana debe estar saliendo en el peruano, es la ley, ¿no? Entonces, lógicamente, la ley no dice, pues, va a entregarse a Petrobras, nada de eso, ¿no? Pero, digamos, ya se sabe que va en esa dirección. Ahora bien, de todas maneras es, digamos, comprensible el entusiasmo del presidente en la forma como también se lo han presentado el proyecto, ¿no? Simplemente lo que nosotros señalábamos era que podríamos, ¿no es cierto?, conseguir mejores beneficios para el país. O sea, como ley me parece que está bien porque, digamos, de todas maneras propende al desarrollo industrial del sur, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, y en eso habría que más bien enfriar un poco la situación que ha señalado el presidente, por el momento todavía no hay el suficiente gas. O sea, ojo,
no hay el gas todavía para el gasoducto andino, pero las posibilidades de encontrar mucho más gas existen, y sobre todo teniendo una espalda financiera como la que tiene pues Petrobras, ¿no? El Entonces, interés que mencionas de Bolivia también es claro, entonces con eso, por ejemplo, ya, entonces sí sería factible construir esa carretera del gas que es el gasoducto. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, como se sabe que sería el que colecte el gas de los otros lotes, ¿no es cierto? No solamente de la zona de Camisea, sino de otros lotes, o sea, del 58, del 76, en fin, u otros que pudiesen encontrar gas. Entonces, todos discurrirían, ¿no es cierto?, por este gasoducto andino. Y si, por ejemplo, a eso se sumara el caso boliviano, lógicamente el gasoducto, entonces la carretera tendría que ser más ancha. Entonces, el proyecto lógicamente sería más rentable. Entonces, hacia eso están apuntando. Entonces, pero, digamos, el punto de partida, el detonante de todo esto es en realidad la petroquímica del etano. O sea, lo que sea transporte, masificación del gas, eso es casi secundario. Acá, digamos, el negocio de fondo resulta ser, ¿qué cosa? La petroquímica del etano, que eso estaría ubicado en Hilo. Entonces, obviamente que, digamos, cualquiera sea la situación en el futuro, el hecho concreto de que sería algo positivo. Lo único que tenemos que esperar es que se encuentre más gas, ¿no es cierto? Entonces, con eso garantizaría, lógicamente, la viabilidad del proyecto, porque por el momento, digamos, los volúmenes que se han encontrado todavía no son lo suficientes, lo que no significa que no se vayan a encontrar. Sí se van a encontrar y tenemos que ser positivos en eso, ¿no? O sea, en ese sentido, hay que aplaudir, digamos, la ley que acaba de ser promulgada, porque ha sido dada con la mejor intención, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿pudiese conseguirse más? Seguramente las próximas semanas se va a discutir este tema, o quizá inclusive el próximo gobierno, de tal manera que, digamos, pueda, por ejemplo, participar Petroperú, como señalamos, ¿no es cierto?, ver otra forma cómo se puede beneficiar el país, o sea, mejor, ¿no es cierto?, o sea, que de la torta esta que significará todo este negocio petroquímico y compañía, me refiero a todo lo que sería el gas en el sur, lógicamente podría mejor participar, en este caso, el Perú, ¿no?, o sea, el país como país. Entonces creo que eso es lo que faltaría, pero como ley, o sea, como norma, me parece que es positivo y hay que reconocerlo, ¿no? Excelente, Aurelio, gracias por los aportes. Ojalá que los gobiernos regionales y autoridades del sur del país tomen nota de lo que estás diciendo en este momento. Hay tiempo para hacerlo, ¿no? Para hacer una buena negociación. Yo pienso que sí. Finalmente, Aurelio, queríamos que nos comentes sobre la ley 28840, que es una ley que se dio el año 2006, ¿no es cierto? El año 2006 han pasado ya 5 años, que es la ley de modernización y fortalecimiento de Petroperú. ¿Qué se ha hecho al respecto? Bueno, se ha hecho muy poco, Ricardo. Fíjate, se dio con la mejor también intención finalizando el anterior gobierno, ¿no? Porque esto se dio en julio del 2006. Y poco es lo que se ha fortalecido, muy por el contrario, han debilitado a la empresa estatal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se dieron estos lotes de lo que era Petrotex, lo de los famosos petroaudios, pudo hacer intervenir a Petroperú justamente porque es el dueño de las plataformas marinas, o sea, donde explota en este momento Savia en el noroeste, esas plataformas son de Petroperú. Y ojo, en este momento están alquiladas a $10 millones anuales, ¿no? Pero esto cuando el precio del barril, el año 93, estuvo a $15 el barril. Entonces no se ha revisado esas estructuras metálicas, lógicamente conforme pasa el tiempo se van deteriorando. Entonces, ¿quién es el que pierde? El dueño de esa infraestructura. ¿Quién es? Petroperú. Pero en este momento, por ejemplo, sirven para poder explotar el petróleo por parte de esta empresa Savia. Entonces, Petroperú, esa es otra forma que hemos perdido otra oportunidad. Pudo participar en ese consorcio que formaron 2 empresas petroleras estatales, la coreana y la colombiana, y han formado Savia. Y ha podido ser un triunvirato muy bien, y el aporte precisamente de Petroperú pudo ser, ¿no es cierto?, sus plataformas con las cuales explota esa empresa. Pero no se ha dado, otra oportunidad perdida. Pero ahora hay otra buena que regresa, y ojalá, digamos, tome una decisión, seguramente va a ser el próximo gobierno, ¿no? Los lotes que en el noroeste, lotes petroleros que van a fenecer, van a terminar, van a concluir, ¿no?, los próximos años, van a revertir al Estado gratuitamente. Eso, por ejemplo, podría ser el punto inicial para que pueda fortalecerse precisamente de acuerdo a la ley Petroperú. Vale decir que tendrían el petróleo a la puerta de la refinería y a precios, lógicamente, de productor. Como lo hacen otras empresas estatales en Colombia, Brasil lo está haciendo, Chile, hay empresas vietnamitas. Inclusive hay una vietnamita que acá, y es estatal. Imagínate tan lejos, ¿no? y nosotros... Y teniendo esta oportunidad a puertas. Gracias, Aurelio. Siempre a tus órdenes, Ricardo. Amigos, regresamos con el ingeniero Luis Zúñiga, expresidente de Combe Agro, militante del Partido Aprista. Regresamos y posteriormente con Pablo Vilca de la revista SER para comentar sobre la coyuntura electoral y los sucesos en Puno.